Hay una imagen que resume mejor que ninguna otra el contraste más incómodo de los últimos años en España. Por un lado, un presidente del gobierno teniendo que salir escoltado entre gritos e insultos de un pueblo devastado. Por otro, un futbolista de 24 años con las botas llenas de barro, ayudando a sus vecinos sin que nadie se lo pidiera. Esa imagen tiene nombre y apellido, Ferran Torres. Y hoy, 2 años después, ese mismo chico acaba de convertirse en el héroe absoluto de un mundial. Quédate, porque lo que viene a continuación no es solo una historia de fútbol. Es la historia de cómo la sociedad civil terminó supliendo, con sus propias manos, lo que las instituciones no fueron capaces de hacer. Vayamos directos al origen de todo esto. Noviembre, Valencia sumida en la peor catástrofe natural de su historia reciente. Una dana brutal que en cuestión de horas arrasó pueblos enteros de la periferia valenciana. Paiporta, Massanassa, Catarroja, Torrent, sepultados bajo el agua y el barro. Más de 200 víctimas mortales. Y detrás de esa cifra, algo todavía más grave según denunciaron miles de valencianos en aquellos días. La sensación generalizada de que el Estado había llegado tarde, mal y a rastras. Mientras el aparato institucional se enredaba en protocolos, en explicaciones cruzadas, en un reparto de responsabilidades entre administraciones que parecía no tener fin, fueron los propios ciudadanos quienes tuvieron que organizarse por su cuenta. Miles de voluntarios anónimos, con palas y cubos, haciendo el trabajo que se suponía que debía estar haciendo el Estado. Y fue precisamente en ese vacío, en esa ausencia institucional, donde apareció una de las voces más incómodas para el poder político de aquel momento, la de Ferran Torres. Piensa en lo que supone que un futbolista de este nivel, con una carrera en juego, con contratos y patrocinadores pendientes de cada gesto que hace, decida renunciar a viajar con su equipo para disputar un partido de liga en San Sebastián. No fue un gesto simbólico de cara a la galería. Se quedó en su tierra, se puso las botas de agua y pasó días achicando agua y retirando escombros junto a desconocidos, exactamente igual que cualquier vecino anónimo de Foyos o de Torrent. Ese gesto, por sí solo, ya decía mucho. Pero lo que vino después fue todavía más contundente. Ferran Torres utilizó su altavoz, su enorme repercusión mediática, para decir en voz alta lo que millones de valencianos estaban sintiendo sin que nadie con su proyección se atreviera a decirlo con la misma claridad. A través de sus redes sociales publicó un mensaje que corrió como la pólvora. Habló de la frustración y la indignación que sentía hacia sus gobernantes, y remarcó que esa indignación no distinguía de colores políticos, que era contra la clase dirigente en su conjunto, sean unos u otros. Contó que no tenía fuerzas ni para acercarse al estadio a apoyar a sus compañeros porque su cabeza estaba puesta por completo en lo que estaba viviendo su gente. Y entonces llegó la frase que se convertiría en un auténtico símbolo de aquellos días. El Estado está fallido. El pueblo salva al pueblo. Un jugador de la selección española, con una imagen pública que cualquier asesor de comunicación le habría recomendado cuidar al milímetro, señalando directamente el fracaso de la gestión institucional en pleno huracán mediático. No fue un comentario ambiguo pensado para no molestar. Fue una acusación clara, sin matices, lanzada justo en los mismos días en los que la comitiva oficial, con el propio Pedro Sánchez al frente junto al rey Felipe, era recibida en Paiporta entre gritos de rechazo y lanzamientos de barro por parte de vecinos desbordados por la rabia y el dolor. Ese contraste entre la reacción institucional y la reacción ciudadana es, en realidad, el verdadero corazón de esta historia. Mientras el Ejecutivo se enfrentaba a una oleada de críticas por lo que gran parte de la opinión pública consideró una gestión lenta, confusa y descoordinada de la emergencia, la sociedad civil valenciana demostraba una capacidad de respuesta y de solidaridad que dejaba en muy mal lugar a quienes tenían la responsabilidad política de estar ahí desde el primer minuto. Y Ferran Torres, con su gesto y con sus palabras, se convirtió en el rostro más visible de esa desconfianza ciudadana hacia una clase política que muchos sintieron que les había abandonado en el peor momento posible. No fue el único que alzó la voz en aquellos días, pero sí uno de los que más repercusión generó, precisamente por tratarse de un futbolista de primer nivel, alguien acostumbrado a medir sus palabras en rueda de prensa y que, sin embargo, decidió no callarse. Su mensaje se compartió miles de veces en cuestión de horas. Y lo que resultó todavía más significativo es que no se quedó solo en un texto en redes sociales. Cuando volvió a competir, lo hizo luciendo bajo su camiseta mensajes de apoyo hacia las víctimas de la dana, un recordatorio constante, partido tras partido, de que aquello no se había cerrado ni mucho menos, aunque las cámaras hubieran dejado de apuntar hacia Valencia. Y aquí conviene pararse a pensar en algo importante.
En ese tipo de tragedias, la primera respuesta institucional suele marcar para siempre la memoria colectiva de una sociedad. Y en este caso, esa memoria quedó marcada por dos imágenes que se repitieron una y otra vez en televisión, en prensa y en redes, la de los vecinos de Paiporta gritando y lanzando barro a la comitiva oficial, y la de un futbolista de la selección con las manos sucias trabajando junto a ellos. Dos imágenes que, sin proponérselo, se convirtieron en el resumen perfecto de quién estuvo y quién no estuvo a la altura de aquel momento. Avancemos ahora 2 años en el tiempo. Ferran Torres consolidado como pieza clave del Barcelona y de la selección de Luis de la Fuente. Y llega a la final del Mundial en Nueva Jersey. España, campeona del mundo por segunda vez en su historia, 16 años después de Sudáfrica. Y el gol de la victoria, en la prórroga, con Argentina jugando con uno menos, lleva su firma. El mismo nombre que 2 años antes había señalado con el dedo la gestión institucional de una tragedia es hoy el nombre que corea un país entero. Hay algo casi poético, casi de justicia narrativa, en que sea precisamente el quien viva este momento de gloria absoluta. El futbolista que más duramente criticó el abandono institucional, el que renunció a un partido de liga para coger una pala, el que escribió que el Estado estaba fallido, es hoy aclamado por millones de españoles, incluidos muchos de los mismos que en su día compartieron y aplaudieron sus palabras contra la gestión del gobierno. Y no han sido pocos los que, en las horas posteriores a la final, han vuelto a recuperar aquellas imágenes suyas con las botas llenas de barro, recordando que el héroe deportivo de hoy fue también, hace 2 años, una de las voces más incómodas para el poder político. Porque conviene no perder de vista una cosa: mientras Ferran Torres se ensuciaba las manos en Valencia, la gestión política de aquella tragedia quedó marcada por semanas de polémica, reproches cruzados entre administraciones, dimisiones exigidas desde amplios sectores de la sociedad y una sensación extendida de que la respuesta institucional había llegado tarde y mal. Esa herida sigue muy presente en la memoria colectiva valenciana, y probablemente no se cierre del todo en mucho tiempo. Por eso, cuando hoy se celebra el título mundial, para muchísimos valencianos ese gol no borra lo ocurrido, pero sí sirve como un pequeño gesto de justicia simbólica, ver a uno de los suyos, al mismo que estuvo ahí cuando nadie más quería estar, convertido en el rostro más celebrado de todo el país. Y ahí está, probablemente, la gran lección política de fondo que deja esta historia. Que en los momentos más duros, cuando las instituciones fallan o llegan tarde, siempre aparece esa frase que Ferran Torres pronunció hace 2 años y que hoy vuelve a resonar con más fuerza que nunca: el pueblo salva al pueblo. Una frase que en su momento sonó a denuncia y que hoy, con la Copa del Mundo ya en manos españolas, suena casi a profecía cumplida. Pensemos también en lo que supone, desde el punto de vista político, que un deportista de esta magnitud se atreva a mojarse de esa manera. Es habitual ver a futbolistas de élite evitar cualquier pronunciamiento que pueda resultar incómodo, cuidando su imagen pública por encima de todo, evitando declaraciones que puedan generar polémica con según qué instituciones. Ferran Torres hizo justo lo contrario. En el momento de mayor tensión social, con el país entero pendiente de cada palabra que pudiera salir, decidió no callarse. Y esa valentía, la de decir las cosas claras sabiendo que eso podía traerle críticas, entrevistas incómodas o polémica mediática, es probablemente una de las razones por las que su figura conecta hoy de una manera tan especial con una parte importante de la sociedad española. Y no se puede entender del todo esta historia sin poner también el foco en la respuesta institucional que llegó después de aquellas críticas. Porque las palabras de Ferran Torres no cayeron en saco roto. Se sumaron a una ola de indignación social que ya venía creciendo desde los primeros días de la tragedia, una ola que terminó traduciéndose en manifestaciones, en peticiones de dimisión, en un desgaste político que todavía hoy se sigue notando. El propio Ferran se convirtió, sin buscarlo de manera calculada, en una de las voces con más repercusión de ese descontento, precisamente por venir de alguien que en teoría debía mantenerse al margen de la política y que, sin embargo, decidió que el silencio no era una opción. Hoy, 2 años después, con la Copa del Mundo ya levantada, resulta inevitable volver a mirar aquellas imágenes con otros ojos. El mismo chico que criticó con dureza la gestión de una tragedia es hoy recibido como un héroe nacional, aclamado por buena parte de esa misma sociedad que en su día compartió su indignación. Y quizás ahí resida el verdadero valor de esta historia, en recordarnos que, cuando las instituciones fallan, siempre queda la posibilidad de que la sociedad civil, y a veces figuras públicas con la valentía suficiente para alzar la voz, terminen supliendo ese vacío. Que el pueblo, en efecto, salva al pueblo.